Muy bien, jóvenes ilustres, les doy la cordial bienvenida a esta tercera sesión de análisis crítico de la práctica docente. Espero, ilustre Cecilia, que me puedas escuchar un poco. Si no es así, no te preocupes, esta sesión va a quedar grabada, al igual que los que me van a escuchar. Espero realmente que sea pues de mucho significado, por supuesto, este análisis que vamos a hacer el día de hoy de la nueva escuela mexicana, como se llama la nueva escuela mexicana, aunque no se mencionaba dentro de la propuesta de la política educativa. Por ahí se mencionaba un poco a la deriva, un poco como aspecto fantasmal, etcétera. Pero la vamos a ver, en efecto, vamos a analizar el día de hoy todo el requerimiento, todo este movimiento, todo el análisis de lo que va este tipo de lo que es la nueva escuela mexicana. Ya vamos a entrar a lo que es la semana número 3 con formación inicial del profesorado. La urgencia de este tiempo es que el propio docente se tiene que seguir formando, forjando a través de su área de investigación, a través de la parte también del apoyo de una institución educativa, que es la parte en efecto muy difícil, nada fácil, por supuesto, en este abordaje, pero tampoco es imposible. Muy bien, jóvenes, espero realmente que sea de provecho esta sesión el día de hoy y que además puedan dar siempre un testimonio de análisis, de trabajo, de estructura. Muy bien, vamos a ver de qué trata la semana número 3, formación inicial del profesorado. Muy bien, vamos a entrar ya aquí en este auge del análisis y sobre todo aquí en la plataforma, en nuestra materia, análisis crítico de la práctica docente, viene ya un proceso de lo que se llama la educación del siglo XXI, donde estamos parados desde la visión aquí en México, desde la visión del aprendizaje y como comúnmente se llama la nueva escuela mexicana. Ahorita no conecto mi cámara, jóvenes, porque me encuentro en un ágora. Ahorita no me encuentro en mi biblioteca. Por ello no conecto mi cámara, pero aquí estoy. Aquí vamos juntos caminando, vamos dando alternativas para el punto de vista del propio aprendizaje, por supuesto que sí. Muy bien, para entender la nueva escuela mexicana es un proceso que se fue dando de forma paulatina. No fue de momento así nada más, sino se fue pensando un poco. Ese pensamiento se fue dando a lo largo de un periodo, pero un periodo también de especulaciones, un periodo de improvisar, un periodo de hacer, un periodo muchas veces en no tener una claridad exacta de cómo se puede llevar a cabo el tema de lo que es la nueva escuela mexicana. Bien, para empezar es importante poner en el contexto la historia de la educación en México desde lo que es ya el inicio de este nuevo gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como saben, en el momento del propio presidente que toma protesta como nuevo presidente de la República el 1 de diciembre del 2018. Como saben, anteriormente ya se había dado en esa perspectiva, en ese análisis de la educación pública, lo que fue la reforma educativa de Enrique Peña Nieto a partir del 2013, haciendo un poco de memoria con su secretario de Educación, que fue el propio Emilio Choaifet, a partir del 2013. Ya Emilio Choaifet deja la Secretaría de Educación Pública y a partir del 2015 el propio Aurelio Nuño asume pues el encargo de ser secretario de Educación Pública. Recuerden que esa reforma estaba enfocado en el tema de la evaluación. Todo se enfocaba en ese tema, evaluar. Ustedes saben que toda evaluación, tanto de la práctica docente como de la misma política educativa, son aspectos que se necesitan, por supuesto, son aspectos que se buscan, aspectos que se pueda ir dando para poder clarificar
de una forma realista, por supuesto, una forma cercana de lo que es el tema del propio aprendizaje. De eso se busca. Y claro, siempre, siempre, déjenme decirles, es una gran necesidad poder entender. Una vez el propio Aurelio Nuño, ya a partir del 2017, deja la Secretaría de Educación Pública, lo toma Otto Granado, y después de Otto Granado, ya lo que fue a partir de el 2018, a partir que toma protesta el nuevo presidente el 1 de diciembre del 2018, el propio Esteban Moctezuma Barragán empieza como secretario de Educación Pública a partir del 2018 al 2021, ya en diciembre del 2018 a 2021. Como saben, Esteban trabajó en Grupo Salinas, ahí estuvo trabajando él, estudió lo que es, pues, administración, estudió en la Universidad de Cambridge, también es egresado de la UNAM, pero su tinte no es tinte educativo. Él, en efecto, está un poco, pues, alejado de lo que es realmente la educación en puro y duro sobre el tema de lo que es la formación de un profesorado. Claro está que nos remonta en la historia cuando se hace la Secretaría de Educación Pública en 1921 con el Ulises Criollo, el propio José Vasconcelos. Él pues era abogado, pero tenía mucha vocación educativa. No necesariamente se tiene que ser un educador para hacer bien su trabajo dentro de la Secretaría de Educación Pública. Pues con Esteban Moctezuma Barragán inicia un proceso, porque fue un proceso de a veces de olvidos, un proceso desorganizado, lo que se llama la nueva escuela mexicana. Actualmente, como saben, el propio Esteban Moctezuma está, pues está como representante de México en los Estados Unidos, tiene por ahí un parte precisamente de un consulado, etcétera, etcétera, y él en efecto se encuentra ahí dentro de ese tipo como del aspecto político, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante que no la pierdan de vista. Esteban Moctezuma Barragán fue secretario a partir del 2028, perdón, a partir del 2018 al 2021. Ya luego, una vez que deja la Secretaría de Educación Pública, que se va a Estados Unidos como representante de México hacia los Estados Unidos, luego va a venir la otra profesora que estudió educación preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional, esta profesora llamada Delfina Gómez Álvarez, que estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública a partir de lo que fue 2021 a 2022. Aquí vamos a ir viendo poco a poco cómo se fue gestando la nueva escuela mexicana, que como tal no se llamaba así, déjeme decirles, no se llamaba así. Ella estudió la licenciatura, terminó su maestría en el instituto, bueno, en lo que fue prácticamente todo el acompañamiento, el seguimiento, y pues tuvo su maestría en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, como sabemos, ya es gobernadora del Estado de México. ¿Cuántas cosas han cambiado, no lo creen? De ser una profesora de a pie, ahora miren, toda una burguesía, ¿no? Ella estuvo del 2021 al 2022, luego ya asume el 1 de septiembre del 2022 la actual secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Ella, en efecto, tiene la licenciatura en Educación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, tiene una maestría trunca en Instituto de Antropología e Historia, no terminó, que por ahí también hay cabos sueltos. Ella actualmente es la que está llevando a cabo todo el proceso urgente, esporádico, de lo que es precisamente la nueva propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Esto, ilustres, para que ustedes lo pongan sobre la mesa, todo el estudio, todo el análisis, en efecto, de lo que es el tema y el proceso del propio aprendizaje, del proceso histórico en México, para que la tengan muy en cuenta y no la pierdan de vista.
Muy bien, prosigo. Para eso, para analizar la nueva escuela mexicana, vamos a analizar precisamente al profesor Carlos Ordelas, mexicano, estudió en la Universidad de Stanford, se doctoró en educación, y él le llamó las etapas de la nueva escuela mexicana, que en efecto fue etapas, se dio procesos, se dio ciertas perspectivas, cierto análisis, que eso es importante, no lo pierdan de vista, jóvenes, porque es un estudio, en efecto, de lo que es el análisis en ese pues análisis, valga la expresión, del propio tiempo, del propio estructura y de la propia reformulación del proceso de la educación en México. Muy bien, vamos a ver qué se dice de la nueva escuela mexicana. Para empezar, lo vemos muy bien en la primera etapa, el surgimiento de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó realmente? Haciendo un poco de historia, por supuesto, nos vamos a remontar el 14 de enero del 2019. En ese entonces estaba el secretario de Educación Pública, Esteban, y por vez primera se menciona como si fuera una bocarada de tiempo, como si fuera a evocar la historia, se menciona en efecto un tipo de cambio que trata de buscar en el proceso del nuevo gobierno. Y en efecto, aquí lo menciona muy bien entrecomillado. Permíteme leer la frase que lo comenta muy bien Esteban Montezuma en las mañaneras. Lo comenta el 14 de enero del 2019. Cito, este es un primer gran paso para la transformación educativa que dará origen a la nueva escuela mexicana. Vean, aquí ya inicia. Si alguien le dice, bueno, ¿en qué momento inició la nueva escuela mexicana? Inició precisamente en el 2019. Todavía no estaba estructurada, pero bueno, dígame, si ahora en este momento el ciclo 2023-2024 realmente está estructurada, me parece que no es así. Estamos viviendo y construyendo, dice el secretario de Educación Pública, un momento histórico para la educación pública en México, la cuarta transformación. Vean, aquí ya se habla de la nueva escuela mexicana desde el 2019. Ya se habla precisamente sobre esta postura de lo que es la escuela pública en México. Vamos a seguir. Bien, entonces, ya una vez mencionándolo, no quedarse en un tema platónico, idealista, nada más tenerlo en el concepto y no llevarlo a cabo. Ya en agosto del 2019, vemos, por ejemplo, en esa época las Subsecretaría de Educación Básica y toda la autoridad educativa, por ejemplo, la Ciudad de México, pues llegaron a decir, bueno, vamos a poner en marcha un taller de capacitación para los representantes de la educación, supervisores, jefes de sectores, jefes de zonas, para decirles de qué va la nueva escuela mexicana. Todo esto era tinta, todo esto no era un hecho. Recordando que el profesor Gilberto Guevara Niebla era en efecto subsecretario de Educación Pública, que posteriormente sabemos que renunció a ello. ¿Por qué? Porque con la idea de tumbar la antigua reforma educativa de Enrique Peña Nieto, se tira y se promueve con Esteban Moctezuma, que fue el que empezó a decir de la nueva escuela mexicana. El presidente no lo dijo este hombre. ¿Se le habrá ocurrido? ¿Habrá sido un invento ya de mucho tiempo? ¿Por qué hablan de una nueva escuela? ¿Realmente es una escuela nueva? ¿O simplemente es un recalentado, un eclecticismo de muchas partes? Eso es precisamente el análisis que se está haciendo en este día sobre la nueva escuela mexicana. Vean, ya a partir del 2019 empezó como la postura, vamos a hacer capacitaciones, vamos a trabajar, vamos a dar puntos de vista, etcétera, etcétera. Es aquí donde se está construyendo la idea, pues, sistemática de lo que es el punto de vista. Imagínense nada más, ustedes piensen, si en esta materia de análisis crítico de la práctica docente
Sabemos que una práctica no se hace en este momento, lleva tiempo, lleva trabajo, lleva estructura, lleva planeación. Ustedes analicen bien realmente a qué urgencia se está llevando una nueva propuesta de nueva escuela mexicana. Bien, prosigo. Y a partir ya de lo que fue, de lo que es el 2020, en marzo del 2020, de lo que fue en ese momento y lo que es ya, se dio precisamente dentro de la Subsecretaría de Educación Básica, se elaboró un nuevo documento, es decir, ya se venía gestando esta idea desde el propio secretario de Educación Pública. Ideas, fuerza de la nueva escuela mexicana, así se llamó, ideas, fuerza de la nueva escuela mexicana. Y en efecto, con el propósito de poder darle a los docentes y dar una orientación de qué iba. Todavía no estaba claro qué se iba a trabajar. Acuérdense que este gobierno critica ampliamente el sistema neoliberal, pero díganme ustedes, jóvenes, si no la educación se trata para el trabajo, ¿no se trata acaso de vivir mejor? Esta idea de una educación basada en la comunidad, que tiene tintes, se podría decir, socialistas, no es posible que todos tengan lo mismo. El mérito intelectual, el mérito del trabajo va de la mano, en efecto, con el esfuerzo que tenga cada una de las personas, ¿no lo creen? Eso es precisamente la gran crítica que podemos hacer en esta época y en efecto, ya en marzo del 2020 ya venía el bosquejo, por supuesto. Muy bien, prosigo. Ya en la segunda etapa, ya vimos la primera etapa, una especulación, un proceso urgente ya de capacitar, se evoca este tipo de concepto de la nueva escuela, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Algo que viene del futuro, algo que se toma del pasado, algo que no se ha inventado. Ya recordando en la época del propio Cárdenas, aquí en México, llegó el modelo socialista y no funcionó. ¿Por qué? Porque el modelo socialista habla de que hay que darle lo igual a todos. Y eso no es posible, por Dios. Cada uno, hasta el conocimiento, es una propiedad privada. Pero vean, en esta segunda etapa, un fantasma se menciona. ¿Por qué? Ya estamos aquí en la dirección de Delfina Gómez. Fíjense, la Secretaría de Educación Pública, pues avienta una propuesta, un cambio radical de la educación básica a partir de lo que fue en enero del 2022. Y curiosamente ese documento se llama Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. No se hablaba de la nueva escuela mexicana, ni se mencionaba. Es increíble, ¿no lo creen? Se llamaba solamente Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Por eso se le llama a la segunda etapa un fantasma. ¿Cuál fue el fantasma? La nueva escuela mexicana. Me parece que todavía sigue siendo un fantasma, ¿no lo creen? Y claro, habla de algunos propósitos. ¿Qué propósitos lleva a cabo ya Delfina Gómez precisamente enfrente a la educación y sobre todo dando precisamente pues cierta luz, un poco distraída, por supuesto, ahorita pues ya tiene poder. ¿Qué propone este plan curricular? El carácter universalista. Recuerden que se modificó el artículo 3 de la Constitución mexicana, ahora la educación gratuita y obligatoria es hasta el nivel universitario. Por ello se funda precisamente la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, que actualmente la directora es Raquel Sosa, que se manejan en el más absoluto silencio este tipo de universidad. ¿Realmente está funcionando o no? Hablan también sobre el tema de el conocimiento, un conocimiento nacionalista, sobre el tipo de la base, sobre lo común. También habla sobre el tema de la formación básica y sobre todo el proceso, hablan sobre el tema del mestizaje, que es un proceso totalmente significativo para la educación de este tiempo. Pero bueno, sí es claro que existe mestizaje, pero el mundo está globalizado. Entonces, la acción, el trabajo de un profesor debe ir también encaminado hacia la reconstrucción, una reconstrucción también globalista, por supuesto. Globalista. Muy bien, fíjense lo que menciona Jackie. Y claro,
seguimos mencionando. Ya el primer borrador de la nueva escuela mexicana aparece curiosamente en ese borrador, en la nota a pie de página de la 102 de ese documento, en la página 68 también. El segundo borrador modifica el título Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, Marco y Estructura Curricular. Ahora sí se llama, no se mencionaba la nueva escuela mexicana, nada más se menciona una sola vez en la nota a pie de página, el 102, en la página 68 de ese texto de Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, Marco y Estructura Curricular. Fíjense. Entonces, la SEP lo dio a conocer en el año 2022. Todavía estaba Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. Y todo lo que está pasando en este momento es pura historia viva y pura. La noción, la estructura de la nueva escuela mexicana no apareció en esos documentos en ninguna línea, pero se volvió a insistir en el enfoque comunalista, para no decir comunista, ¿no? Es decir, una educación con base en esta propuesta de plan de estudios de la educación básica 2022, marco y estructura curricular, dice que la educación debe estar enfocada en la comunidad, no en el individuo concreto, sino en la comunidad. Aquí la cuestión, lo grave es que en la familia, pues muchas veces no se lleva a cabo ese proyecto de llevar proyectos a la casa para discutir, no, hay otros tiempos, hay otros procesos. Por eso la escuela debe de enfocarse nuevamente en una educación basada en el estudiante, por supuesto. Y claro, vemos que la tercera versión, a comienzos de junio del 2022, nada más se identifica ese texto, no se habla de la nueva escuela mexicana, sino solamente de Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Observen, ¿qué nos indica esto? Improvisación. Improvisación, falta de tacto o buscar una revolución en todos los sectores educativos. Ustedes darán su punto de vista. ¿Dónde queda el profesor en esta parte? ¿Dónde queda? Hay profesores que todavía tienen documentos, tienen información, tiene pistas de lo que fue la reforma anterior. ¿Y qué decir con los libros de texto gratuito? Que eso es historia pura y dura en este tiempo. Prosigo. Tercera etapa, renacimiento. Surgió ya como tal ese concepto de la nueva escuela mexicana. Se había perdido. Se hablaba no nada más de un plan curricular, pero ahora surgió. Y en efecto, ese tercer borrador, que hubo muchos borradores, muchas propuestas de cómo iba a estar constituida la educación, retoma el concepto legal de la nueva escuela mexicana. Ahora sí se retoma en la época de Leticia Ramírez y se plasma en la Ley General de Educación. Y ya, claro, ya se está dando como un elemento curricular educativo, pero se habla también del derecho humano a la educación. Y claro, como el papel importante de los mismos profesores. Aquí ya vemos que en esta entrada del 2022, a finales del 2022, aquí ya como que existe un renacimiento, como que alguien se acordó, no, hay que llamarle la nueva escuela mexicana, hay que llamarle tal cual así, porque ha habido muchas versiones, muchos títulos, muchos nombres. Ahora hay que ponerle este nombre. Qué curioso, ¿no? Como que estamos un poco jugando. ¿A qué nombre le debemos de decir? En esta tercera etapa, 2022, surge ya el renacimiento, un renacimiento que somos testigos, por supuesto. Y claro, vemos también que ya la Secretaría de Educación Pública, Leticia, dice, bueno, se va a dar un programa piloto en el ciclo 2022-2023, que todavía sigue ese programa piloto, 2023-2024. Y claro, esto provocó pues mucho movimiento de parte de esos poderes. Recuerden, tanto el sindicato como la coordinadora como la propia SEP, ¿cuál es el papel? Gobernar la educación. Esa es la crítica que puedo hacer yo como filósofo de la educación. Gobernar la educación son puros poderes. Y al final de cuentas, estoy seguro que esta
propuesta de plan curricular que luego renació con Leticia, ahora sí, hay que llamarle la nueva escuela mexicana, se va a perder en el tiempo, por supuesto. Realmente es una estructura de innovación, hablar de etapas, hablar de ciclos. ¿Cuál será realmente lo correcto? Eso es precisamente, vemos ya para el ciclo 2022-2023. Apenas a tiro de piedra ya implementar esta propuesta. Claro que como ustedes le echan un vistazo, esta propuesta de la SEP llevó a cabo en este año, vemos por ejemplo, taller intensivo de formación continua para docentes. Aquí es donde entra nuestra materia como una crítica, la práctica docente. Del 3 al 6 de enero de 2023, todo un esfuerzo tremendo para capacitar a los profesores, pero un profesor estaba de vacaciones en esa época. Esos talleres intensivos, el consejo técnico se ocupa para adoctrinar esta postura de la nueva escuela mexicana, que actualmente hasta ahora, realmente, ¿qué quiere decir la nueva escuela mexicana? ¿Enfocado en qué? Una educación basada en la comunidad, no basada en el individuo concreto, sino en la comunidad. Hablamos en efecto un vestigio del socialismo aquí, en este momento, pero no nos sirve el socialismo porque la gente quiere una propiedad privada que sea el ámbito educativo, por supuesto. Pero vean, apenas se implementó lo que renació en efecto de la nueva escuela mexicana a partir de este año 2023. Este año. Por lo tanto, dígame si no todo se está haciendo muy precipitado. Todo se está llevando a cabo demasiado rápido, por supuesto. Eso es el análisis que podemos hacer en este momento. Vean, realmente es complicado, ¿no lo creen? Claro que en su momento, este hombre, el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, simplemente como hombre de poder, hombres que están dentro del sindicato, simplemente se quedó callado. Pregúntense, hacer un modelo curricular, hacer un análisis curricular o modificación curricular, ¿realmente apoya a los alumnos? ¿Realmente apoya a una sociedad o a un profesor en su práctica docente? Si acabamos de pasar una sociedad en plena pandemia, con destrucciones, con sufrimientos, ¿realmente sirve esta nueva propuesta que se está haciendo tan rápidamente? ¿Qué va a pasar con la educación en México? ¿Qué va a pasar con el propio docente? Y claro, vemos ya que la SEP a partir del 2022 anunció que lo iba a llevar pues a cabo y lo llevó a cabo en efecto en 960 escuelas, ¿no? El 30 por entidad federal con el fin de probar materiales y capacitar a los docentes. Ahora hemos visto y es historia viva. Se llevó a cabo más allá de estas escuelas. Ahora ya es un proyecto totalmente, pues, como un hecho, como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Pero sabemos que no es así. Hubo amparos, por ejemplo, vemos la educación con rumbo. La Asociación de Educación con Rumbo se amparó, pero todavía sigue en efecto este tipo de dificultades. ¿Y qué nos queda pensar? Pues a partir de lo que estamos viviendo actualmente, para cuando comience el ciclo escolar 2023-2024, que por ahí el profesor Ángel Díaz Barriga es uno también de los consultores especialistas en eso. No sé por qué el profesor Ángel Díaz Barriga se prestó a todo esto. Y como muy bien cito lo que comentó, lo que han comentado, dice, ¿acaso sea tarde para ejecutar los códigos de conducta? Habrá que gobernar la educación en un ambiente de crispación por las elecciones de 2024. Aquí viene. Es decir, la educación ha sido una moneda de cambio, ha sido simplemente un medio para fines de políticas educativas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo queda el docente en esto? ¿Cómo se ve a los alumnos, por supuesto? Dentro de la orientación o el análisis crítico de la práctica docente, ninguna formación docente se da de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere análisis. Y es aquí, en efecto, donde se buscó una vía de
lo que es precisamente el análisis claro y puro por el cual podemos decir que la nueva escuela mexicana es una especulación, es una improvisación de lo que se quiere hacer sobre un plan curricular donde se incluye a todos, pero en conjunto y no como individuo totalmente particular. La educación no es un lujo, la educación es una necesidad y la educación no forma una sociedad, forma personas concretas. He ahí donde se perdió el vínculo del tema de la nueva escuela mexicana. Comúnmente se llamó desde Esteban Moctezuma, se perdió y se recuperó ahora como tal la nueva escuela mexicana, pero era un término totalmente perdido. Bien, jóvenes, me dio mucho gusto haber compartido esta cápsula pedagógica, espero que sea de vital importancia. Viene el preproyecto, ahora con este análisis, vayan pensando un plan, una propuesta, cómo pueden apoyar a un profesor en este siglo XXI dentro de su práctica docente. ¿Qué quieren trabajar con el profesor? Autoestima, seguridad, organizar la educación, educación basada en proyectos, educación basada en problemas, educación basada en preguntas. ¿Qué quieren hacer y cómo lo deben de llevar a cabo? Ese es el reto, por supuesto, jóvenes. Aquí está el preproyecto, ya se va a entregar, vayan trabajando. Cualquier duda que tengan, con gusto, estoy para apoyarlos. Muy bien, jóvenes, me despido y hasta pronto.